Hola a todos, bienvenidos una vez más a uno de mis videos. En esta ocasión les hablaré de un tema distinto de lo que he estado poniendo en las redes sociales. Espero les guste, sea de su agrado, y también quiero darle las gracias a todos aquellos que comentaron, compartieron y le dieron like a mis videos. Eso ayuda a que pueda llegar a otras personas. Si conoces a alguien con la misma curiosidad que tú y que yo, que le guste este tipo de temas, por favor compárteselos y déjale saber que este canal está ahí para aquellos curiosos que estén interesados en temas como este. Nuestro planeta es inmenso, con una extensión de 500 millones de kilómetros cuadrados, y a pesar de que sabemos su masa y dimensión, la mayor parte de los seres humanos habitamos en puntos muy pequeños del planeta y aún desconocemos mucho del misterio que se esconde aquí. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Es que alrededor del mundo desaparecen personas mientras exploran la naturaleza o en bosques de forma misteriosa o circunstancias muy extrañas, y más en los bosques nacionales de los Estados Unidos. Muchos conocen este tipo de acontecimiento como Desaparecidos 411. Existen libros, películas, historias donde se narra y se describen los casos distintos donde ha ocurrido este tipo de acontecimiento. Hoy te contaré dos historias de Desaparecidos 411 y una que ocurrió en el Amazonas, en Colombia. Así que este es mi reporte de desaparecidos a la naturaleza. Existen muchas historias y misterios alrededor de los parques nacionales en la Unión Americana. Desde el año 2019 han desaparecido 1.200 personas, pero también se especula que estos números no son reales, ya que muchos dicen que se han desaparecido más de 1.200 personas desde el 2019. David Paulides, un ex policía quien es un investigador y escritor de Desaparecidos 411, logró conseguir varios documentos de personas desaparecidas en circunstancias misteriosas, donde en ocasiones no se encuentran a los desaparecidos o solo encuentran sus restos en lugares donde ya habían buscado más de 5 o 6 veces. En muchas ocasiones, los desaparecidos son personas que tienen un vasto conocimiento de los bosques como cazadores, personas que practican senderismo. Uno de los casos sin resolver y más misteriosos es el de Dennis Martin, un niño de 6 años de edad que desapareció en Tennessee, en el Parque Nacional de The Great Monkey Mountain, el 14 de junio de 1969. Se desconocía mucho de los detalles del caso, ya que el FBI contaba con un vasto archivo de 136 hojas. Gracias a la insistencia de Michael Bouchard para pedir la desclasificación de estos documentos, a pesar de que en varias ocasiones fueron negadas por el departamento del FBI, en el año de 2022 abrieron el archivo al público. Así que la historia comienza con que la familia Martin se encontraba acampando en Spencerville con sus dos hijos, Dennis y su hijo mayor Doug, junto con otros dos niños de una familia con las cuales ellos acampaban. Los 4 niños decidieron hacer una broma a sus papás, escondiéndose entre los arbustos mientras los adultos hablaban entre ellos. Los niños se acercarían sin ser vistos para después saltar cada quien a sus respectivos padres y asustarlos. Entre los mismos niños decidieron que Dennis se escondería solo, ya que traía puesto una camisa roja y unos shorts verdes. Los 3 niños creían que por los colores que Dennis llevaba con él los delataría, así que decidieron que él se tenía que esconder solo. Bill Martin, el papá de Dennis, miró como su hijo salía del camino y se escondía entre los arbustos. Los otros 3 niños, unos minutos después, saltaron de su escondite y los papás actuaron sorprendidos mientras se reían, pero Dennis no salió de donde estaba. El padre de Dennis esperó unos minutos, pero su hijo no salió de su escondite. Bill Martin se preocupó y se metió al bosque, donde miró que su hijo se adentró. Bill Martin corrió 2 millas por un sendero mientras gritaba el nombre de su hijo, pero no recibió respuesta alguna de él, ni tampoco pudo ver si algo le había sucedido. Rápidamente avisaron a los guardabosques de la desaparición de Dennis. La búsqueda de Dennis se extendió por 60 millas. Se utilizaron 1.400 voluntarios, agentes del FBI, sabuesos y helicópteros del ejército norteamericano, y también un grupo de Boy Scouts, el cual se unió a la búsqueda. Hasta hoy es una de las búsquedas más grandes de ese parque nacional. Lo desafortunado del caso es que en solo unas horas llegaron vientos fuertes y lluvias a la zona de donde ocurrió la desaparición de Dennis, lo que ocasionó que muchas de las huellas desaparecieran del lugar. Además, no tenían una organización como hoy para buscar a una persona. Esto también complicó las cosas, ya que muchas de estas personas no tenían experiencia en búsqueda, y pudo que muchos de ellos pisaron las huellas de los rastros que pudo haber sido las pruebas para dar con el paradero de Dennis. A pesar de que la historia fue conocida en todo el país, desafortunadamente no encontraron a Dennis o algún rastro de él. Las teorías de cómo desapareció fueron muchas, desde que pudo ser comido por un animal, secuestrado por una persona, o que se perdió en el bosque. Llegaron a la teoría de que la mítica criatura que habita los bosques de Estados Unidos, el pie grande, lo había raptado. Unas semanas después, un hombre que acampaba a 6 millas donde ocurrió la desaparición del niño de 6 años le contó a las autoridades de que escuchó un chillido como de un niño, que miró una figura a lo lejos de un hombre o un oso que no supo distinguir, que llevaba cargando en sus hombros algo y que iba a una velocidad muy rápida. No hizo por seguir a la criatura porque se encontraba con su familia y era la primera
primera vez que visitaba este parque nacional. Todas estas teorías no tienen sustento porque si se hubiese perdido hubieran encontrado un rastro de Dennis, huellas o parte de su ropa, ya que estaba lloviendo muy fuerte. Y si hubiera sido raptado por una persona, alguien los habría visto o simplemente escuchado. Y de que si hubiese sido atacado por un animal salvaje, tendría que haber rastros del ataque, ya sea partes de la ropa o un daño físico que dejara marcas en el suelo. Después de 50 años de su desaparición, aún quedan muchas preguntas sin respuestas, algo que la familia de Dennis aún lamenta. Otro caso con un misterio igual al anterior, pero el cual ocurrió en el año 2007 en el estado de Montana, exactamente en Bear Creek. La desaparición de una mujer de 55 años con el nombre de Barbara Bollick, que vivía con su esposo Jim Bollick. Decidieron mudarse al estado natal de Jim, en Montana, para vivir su retiro, ya que unos años anteriores Jim había sufrido de un paro cardíaco. Compraron una casa cerca de Corvallis. A pesar de que a Barbara le costaba acostumbrarse a su nueva vida, los dos solían practicar senderismo cerca de Bear Creek, el cual era el lugar favorito de Barbara, ya que contaba con una buena vista hacia las montañas. De acuerdo al relato de Jim, Barbara y él solían recorrer el sendero que da desde el estacionamiento hasta el mirador en 30 minutos. Solían empacar lonche para comer mientras apreciaban la vista. Jim cuenta que ese día otras dos personas y su perro cruzaron camino con ellos. De igual manera intercambiaron conversación. Fue entonces que cerca de las 11:30 de la mañana, cuando Barbara comenzó a recoger para regresar, Jim cuenta que estaba a 20 o 30 pies de ella cuando se giró para ver por última vez el paisaje. Jim sostuvo la mirada solo por unos 45 o un minuto a lo máximo. Cuando volteó la cabeza a donde estaba Barbara, ella ya no estaba ahí. Jim reportó la desaparición de su esposa a las autoridades. La búsqueda por la desaparecida la iniciaron pronto, pero no encontraron rastro de ella o de alguna de sus pertenencias, ya que llevaba una mochila grande para acampar y una pistola que Jim le había regalado para que se protegiera las veces que él no lograra acompañarla a hacer senderismo, ya que en ese lugar también había muchos animales salvajes. Los detectives lo descartaron como persona sospechosa, pero nunca lograron dar con las dos personas que hablaron con ellos y posiblemente podrían tener información importante para así entender qué es lo que había sucedido con Barbara. La desaparición de Barbara es desconcertante porque no existen marcas de que se haya lastimado o simplemente de que su cuerpo haya sido atacado por algún animal y arrastrado por la naturaleza. Por eso es que el ataque de un animal quedó descartado, porque Jim estaba a unos cuantos pies de ella y solo volteó por un minuto, y si hubiera sido atacada por algo, Jim habría escuchado. Y este caso sigue sin ser resuelto. Esta es Bárbara, y si llegas a verla, por favor avísala a las autoridades. La siguiente historia ocurrió en Colombia, exactamente en la selva del Amazonas, cuando a principios de mayo del año 2023 un Cessna se estrelló con 3 adultos y 4 niños a bordo. Los 3 adultos lastimosamente perdieron la vida, mientras que los 4 niños sobrevivieron. Entre los adultos se encontraba la madre de los 4 niños. La edad de los 4 infantes era de Leslie de 14 años, Solenier de 9, Cien de 4 y Christine de 1 año de edad. El piloto del Cessna 206 había avisado a la torre de control que tenía problemas con el avión, pero minutos después desapareció de los radares, algo que alertó a las autoridades. El lugar donde posiblemente se pudo haber estrellado el avión no tenía acceso de carreteras o para llegar en avión era muy complicado, así que el gobierno colombiano desplegó 150 uniformados y perros rescatistas, quienes fueron ayudados por las comunidades indígenas. Se tardaron 2 semanas para llegar al lugar del incidente, y cuando inspeccionaron el Cessna se dieron cuenta que había 3 personas sin vida y había un campamento cerca del avión, el cual fue improvisado con restos de fruta mordida, una dona de plástico para el cabello y un biberón. Esto fue lo que les dio la esperanza a los rescatistas de que los 4 niños seguían con vida. Así que comenzaron la búsqueda en el bosque. Una de las técnicas para poder dar con el paradero de los niños fue que usaron un altavoz donde se emitió una grabación por Fátima, una de las abuelas de los niños. El mensaje estaba en español y en su lenguaje natal. El mensaje decía: "Soy su abuela, quédense quietos, los estamos buscando y pronto los encontraremos". La Guardia Indígena de Colombia, organización reconocida por este país, ellos fueron los que acompañaron a los militares, quienes les ayudaron como guías. Les mostraron sus enseñanzas ancestrales y hicieron una ceremonia para pedir permiso para entrar a la selva y poder usar sus senderos para que así les ayudara a dar con el paradero de los niños. Varios medios locales aseguraron que se usaron plantas sagradas para hallar a los 4 niños. La búsqueda de los 4 se extendió hasta 930 millas, lo que equivale a 15,000 kilómetros, lo que podemos comparar como si recorrieras caminando desde París a Lisboa o simplemente desde Dallas a Chicago. Los rescatistas llegaron a un punto en el cual lanzaban cajas desde el aire con víveres esperando que uno de los niños las encontrara. En ellas había mensajes para que estos supieran que
que los estaban buscando. A pesar de que encontraron pertenencias de los niños, llegaron a un momento donde creían que ya no los encontrarían, ya que la lluvia y el terreno se ponía más difícil con el paso de los días. Cuando llegaron justo al día 39 de la búsqueda después del accidente, esa noche mientras acampaban, Manuel Ranoque, el papá de los dos niños más chicos, acudió a la ayuda de sus raíces ancestrales, ejecutando una de las ceremonias más sagradas de los grupos indígenas del Amazonas, el uso del yague. ¿Y qué es el yague? El yague es un té amargo hecho con plantas pertenecientes solamente al Amazonas, conocido comúnmente en el mundo como la ayahuasca. Este tipo de té también es usado por otros grupos indígenas del Perú, Ecuador y Brasil. Henry Guerrero, un voluntario proveniente del mismo pueblo que los cuatro niños, le contó a la prensa que su tía les había preparado yague para que fuera usado por una persona del grupo. Creían que los induciría con visiones para dar con el paradero de estos cuatro niños. El papá de los dos niños, Ranoque, tomó el té mientras todos lo observaban por unas cuantas horas. Al término del efecto, Ranoque dijo que no había dado efecto. Algunos de los rescatistas del grupo estaban cansados y con los ánimos muy abajo, listos para regresar a su casa. Pero en la mañana del día 40 después del accidente, uno de los ancianos tomó lo que quedaba del yague y lo bebió. José Rubio, uno de los ancianos, estaba convencido de que el yague les ayudaría a dar con el paradero de estos niños. Así que Rubio soñó por unas horas para después vomitar, un efecto normal que le ocurre a toda persona que prueba el yague o la ayahuasca. En esta ocasión, Rubio le dijo a Guerrero que esta vez sí había funcionado y que los miró en una visión y que en ese día los encontrarían. Tal como Rubio predijo, el día 40 después del accidente encontraron a los cuatro niños. Estos estaban con vida pero muy deshidratados y débiles. La noticia le dio la vuelta al mundo con la foto de los cuatro niños y las personas que los encontraron con el título La Operación Milagro. Otro acontecimiento que ocurrió el día que encontraron a los niños fue que un perro pastor belga entrenado en búsqueda y rescate desapareció y nunca regresó al grupo. Los ancianos y nativos del Amazonas creen que eso tenía que suceder, que el perro que entró a la jungla y no regresó fue el intercambio de la vida por los cuatro niños. Tal vez te preguntarás qué tiene que ver esta historia que ocurrió en Colombia con las otras dos. Mi conclusión es que lo que sucede en los parques nacionales de Estados Unidos, a pesar de que es un misterio, tendría que tener respuesta si les preguntáramos a los nativos que vivían antes en esas tierras. Pero creo que olvidamos que esas tierras fueron parte de tribus quienes tienen sus creencias de los misterios de la naturaleza. Por eso creo que se debe respetar los lugares e historias de las culturas ancestrales, que hay historias que existieron antes y que no todo es mentira, que hay mucha verdad en estos mitos y relatos, que hay mucho misterio, pero hay más misterio cuando alguien desaparece sin dejar rastro alguno. Si te gusta esa historia, por favor comparte, dale like y gracias y nos vemos hasta la próxima.